Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis va a ser la función más importante, ¿sí? La función más importante de lo que va a ser los neutrófilos y de los macrófagos, ¿sí? ¿Qué significa la fagocitosis? Aquí tenemos una imagen donde esta célula se lo está comiendo a este microorganismo, por ejemplo, ¿no? Entonces es la célula comiendo, ¿sí? Por tanto, vamos a decir, es la ingestión celular, porque la célula se lo va a comer a este microorganismo, ¿no? ¿Qué se lo va a comer? Un agente ofensivo, ¿sí? Un agente ofensivo, ¿sí? Algo bien importante de esta ingestión celular, de esta fagocitosis, es que debe ser seleccionada, ¿sí? Se debe seleccionar qué se va a comer. No puede comer cualquier cosa, ¿sí? No puede comer algo que sirva, por ejemplo, ¿no? Bien. Ahora, para que tenga lugar esta fagocitosis, ¿sí? Es importante mencionar que depende de 3 intervenciones selectivas, ¿no? Ahora, aquí vamos a ir mencionando todas estas. Uno, por ejemplo, la mayoría de las estructuras, aquí la vamos a poner, la mayoría de las estructuras naturales, ¿sí? De los tejidos tienen superficies, vamos a poner aquí, tienen superficies lisas, ¿sí? Son lisitas, lo vamos a decir, aquí lo vamos a dibujar bonita, ¿no? Y como son lisas, van a resistir, ¿sí? Son más resistentes a la fagocitosis, ¿no? A la fagocitosis. Ahora, si la superficie es rugosa, ¿sí? A esto hace que aumente la probabilidad de la fagocitosis, ¿sí? Que suceda la fagocitosis por su característica de superficie rugosa, ¿no? Bien, vayamos con el número 2. Bien, la mayoría de las sustancias naturales del cuerpo, ¿sí? Que vamos a poner en la parte natural, tiene lo que va a ser algo bien importante, unas cubiertas protectoras proteicas, ¿sí? Proteicas están formados por proteínas, estas cubiertas que generalmente están a nivel de la membrana, ¿no? ¿Sí? Y estas cubiertas pues van a evitar que suceda la fagocitosis, vamos a decir que repelen la fagocitosis. Ahora, entonces, si decimos que hay estructuras que no tienen cubierta, como por ejemplo la mayoría de los tejidos muertos, ¿sí? O partículas extrañas, ¿sí? No tienen esta cubierta, ¿sí? Como no tienen esta cubierta, vamos a decirlos que son susceptibles a la fagocitosis, ¿sí? Son susceptibles, por tanto, a la fagocitosis. Bien, ahora vayamos con la número 3. Número 3, ¿sí? Es importante mencionar que el sistema inmunitario produce los famosos anticuerpos, ¿sí? Aquí vean, aquí está este anticuerpo, ¿no? El anticuerpo es ese policía, así que lo vamos a decir así, que maneja una foto para reconocer al delincuente, por ejemplo, ¿no? Entonces reconoce al antígeno, ¿sí? Entonces el sistema inmunitario, ¿sí? Va a producir estos anticuerpos frente a, ¿qué? A los microorganismos, como por ejemplo aquí tenemos esta bacteria, ¿no? Y que pues aquí vean el anticuerpo le ha reconocido. Entonces vamos a decir que los anticuerpos, ¿sí? Vamos a poner anticuerpo, se va a adherir ¿a dónde? ¿A dónde se adhiere? Vean, a la membrana, en este caso de esta bacteria, ¿sí? Se adhiere a la membrana plasmática de esta bacteria, ¿sí? Por tanto, en este caso, por ejemplo, las bacterias se hacen ¿qué? Susceptibles ¿a qué? A la fagocitosis, ¿no? Bien. Bien, ahora es importante también mencionar que la molécula de anticuerpo, este anticuerpo,
aquí lo vamos a representar así, ¿sí? Se combina también con el producto C3 de la cascada de complemento. La cascada del complemento, ¿sí? Que es la parte adicional del sistema inmunitario. Si tomamos, por ejemplo, acá esta imagen, aquí vemos que está nuestro anticuerpo, ya lo hemos reconocido, ¿no es cierto? Y vean, esta parte rojita es este complemento, ¿no? Que se va a unir hacia quién, hacia esta célula que se va a encargar de comérselo a esta bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí en esta célula, en este macrófago, en este caso, va a tener un receptor, pero acá para este, ¿no? Receptor para C3b, por ejemplo, acá te dice, ¿no? Bien. Entonces, vamos a mencionar que la molécula C3, tengo complemento 3, también la llaman otros, la molécula C3 se une a dónde? Pues a su receptor, ¿no? Siempre se va a unir a su receptor, se une a su receptor. Aquí está este receptor, vean, que se va a ir uniendo, ¿no? En este caso, aquí se ve mejor, ¿no? Aquí se ve mejor, aquí está el receptor del complemento, ¿no? Se une a su receptor situados en donde, en la membrana, están aquí, están en la membrana de este fagocito al que se lo va a comer, ¿no? Y por tanto se va a iniciar la fagocitosis. Por tanto, por eso podemos decir que estos complementos, la cascada de complemento es parte, ¿no? Es una parte adicional de este sistema inmunitario porque ayuda a que suceda, que se active o que se inicie la fagocitosis. ¿Sí? Inicia la fagocitosis. ¿Sí? Entonces, este proceso de selección y proceso de fagocitosis se va a denominar la famosa opsonización. ¿Sí? Opsonización. ¿Sí? Vean entonces la relación de esta molécula C3. Bien, ahora vamos a ver la fagocitosis por los neutrófilos, ¿sí? Entonces es importante mencionar que los neutrófilos van a ser considerados como ya células maduras, ¿sí? Son células maduras que pueden comenzar inmediatamente lo que va a ser la fagocitosis, ¿sí? Ahora es importante mencionar que se unen en primer lugar a lo que va a ser la partícula, ¿sí? Después van a proyectar pseudópodos. Los pseudópodos son estos falsos piecitos, ¿no? Aquí tenemos estos piecitos como pies, ¿sí? Que vean, entre ellos se están aproximando, ¿no? Entonces podemos decir que se encuentran entre sí estos pseudópodos y se fusionan estos pseudópodos, ¿no? Se van a fusionar y van a crear una cámara que va a ser cerrada que contiene a este microorganismo, ¿sí? A este invasor, ¿sí? Ahora, esta camarita, esta vesícula en sí, se va a invaginar, ¿sí? Se invagina, lo vamos a decir, se ingresa hacia adentro, vean cómo está ingresando hacia adentro, ¿sí? Entonces va a ingresar hacia lo que va a ser el interior del citoplasma, ¿sí? De la cavidad citoplásmica, ¿sí? Porque sabemos que todo esto es el citoplasma, ¿no? Bien. Ahora, esta vesícula se va a separar de lo que va a ser la membrana. Tiene que algún momento soltarse, ¿no? Se va a soltar y ahí va a estar separada de la membrana de este fagocito, ¿sí? Y va a formar la vesícula fagocítica, ¿sí? Que también se denomina fagosoma, ¿sí? Este de acá, el famoso fagosoma, ¿sí? Bien, ahora una característica bien importante es que un solo neutrófilo, ¿sí? Puede fagocitar 3 a 20 bacterias, ¿sí? ¿Esto de qué? Antes de que el neutrófilo se muera o se inactive, ¿no? ¿Sí? Se inactive y muera. Entonces, bien importante, ¿no? El primer paso se une a la partícula, proyecta pseudópodos, los pseudópodos se unen, ¿sí? Y van a hacer que este espacio, esta cámara se forme, ¿sí? Y alejándose de lo que va a ser la membrana de esta célula, ¿no? Y dirigiéndose, obviamente, hacia el interior, ¿sí? Bien.
Ahora vamos a hablar acerca de la fagocitosis realizado por los macrófagos. ¿Sí? Es importante mencionar que los macrófagos son considerados el producto, en realidad son el producto final de los monocitos, ¿sí? Son el producto final de los monocitos. Bien, ¿no? Que van a entrar a los tejidos, ¿de dónde? A partir de dónde? Desde la sangre. Bien. Ahora, cuando lo activa el sistema inmunitario, son los fagocitos más poderosos, ¿sí? Son los fagocitos más poderosos que los neutrófilos, ¿sí? Son capaces de fagocitar hasta 100 bacterias. Vean esa capacidad enorme, ¿no? Bien. Ahora, estos pueden engullir, ¿sí? Pueden encerrárselos partículas grandes como por ejemplo los glóbulos rojos completos, también algunos parásitos completos como por ejemplo el del paludismo, ¿no? Te menciona el libro, ¿sí? Ahora, es capaz también de extruir los productos residuales. Cuando hablamos de la palabra extruir es como aplanarlo, vamos a decir, ¿no? ¿Sí? Lo va a aplanar, ¿sí? Los productos residuales, así como aplanan las botellas, vamos a imaginarnos así, ¿no? Ahora, algo bien importante también de estos es que tienen la capacidad de que sobreviven mucho tiempo y funcionan durante mucho tiempo, ¿no? Sobreviven y funcionan durante mucho tiempo. Muy bien, una vez que han sido fagocitados, aquí tenemos esta bacteria que ha ingresado ya, la mayoría de estas partículas van a ser digeridas por enzimas que están dentro de la célula, en este caso de este macrófago, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí tenemos al lisosoma. El lisosoma es una organela de las células muy importante que es el que se encarga de destruir, ¿no es cierto? Ahora, los lisosomas y otros gránulos citoplásmicos que están en este macrófago, por ejemplo, ¿sí? Ya sea del macrófago o del neutrófilo, ¿sí? Van a entrar en contacto con ¿quién? Con esta vesícula que ha sido fagocitada, ¿no? Van a entrar, ¿sí? Y se van a mezclar, en este caso se mezclan sus membranas, ¿no? Vean, esta membrana de esta vesícula se va a mezclar con la del lisosoma y se va a formar esto de acá, ¿no? Entonces sus membranas se fusionan, ¿sí? Y este lisosoma va, como se han fusionado, pues sus enzimas va a entrar a este nivel, ¿sí? ¿Para qué? Para que destruya a esta bacteria, ¿no? Son enzimas digestivas, ¿sí? Y también va a haber lo que es sustancias bactericidas, ¿no? Entonces esta vesícula fagocitada, o vamos a decir vesícula fagocítica, se va a convertir ahora en una vesícula digestiva, ¿no? Y es aquí donde va a empezar lo que va a ser la digestión de esta bacteria, por ejemplo, ¿no? Ahora, los neutrófilos y los macrófagos contienen abundantes lisosomas. Estos lisosomas que habíamos dicho que son organelas que tienen muchas enzimas, ¿no? Están llenos de enzimas proteolíticas, ¿sí? Que es su función deshacer, comérselo, ¿no? Llenos de enzimas proteolíticas para digerir especialmente las bacterias y otras proteínas extrañas, ¿no? Ahora, es también importante mencionar que el macrófago, ¿sí? En cuanto a los lisosomas de este macrófago, contiene unas lipasas, vean, termina en asas, enzima, que va a digerir pues lípidos, ¿no? Entonces, los macrófagos tienen unas enzimas que son las llamadas lipasas en estos lisosomas y que estos van a digerir las membranas lipídicas, aquí vamos a dibujar estos fosfolípidos, van a digerir, se lo van a ir a comer, vamos a decirlo así, los lípidos, ¿sí? Los lípidos de la membrana de estas bacterias, ¿sí? Porque la membrana de estas bacterias pueden ser gruesas, ¿no? Generalmente son gruesas, ¿sí? Entonces van a digerir a estos lípidos de esta membrana, ¿sí? Como te pone tu ejemplito, como el bacilo de la tuberculosis que presenta una membrana gruesa, ¿sí? Bien, no te olvides que los macrófagos tienen las famosas lipasas. Muy bien, los neutrófilos y macrófagos pueden matar bacterias, ¿sí?
Estos tienen sustancias, que lo vamos a poner, tienen sustancias bactericidas, ¿sí? Le vamos a poner sustancias bactericidas, ¿sí? Que matan la mayoría de las bacterias, incluso cuando las enzimas del lisosoma no han logrado destruirlas, ¿sí? No han logrado digerirlas, ¿sí? Entonces estos neutrófilos y macrófagos tienen sustancias bactericidas. Ahora, gran parte de este efecto microbicida se debe a varias sustancias que son oxidantes, ¿sí? Cuando hablamos de oxidación hace referencia de que un átomo pierde electrón, y reducción cuando un átomo, pues al contrario, gana electrón, ¿sí? Bien, entonces, estas sustancias oxidantes están formadas por enzimas que están presentes en la membrana de este fagosoma, ¿sí? Aquí van a estar estas enzimas oxidantes, o por el peroxisoma. Aquí vamos a dibujar otro circulito que va a representar la organela, que es el peroxisoma, ¿sí? Entonces, el peroxisoma se caracteriza por ser una organela que, por ejemplo, tiene muchas enzimas oxidativas, ¿no? Y por eso se menciona acá también, ¿no? Ahora, las sustancias oxidantes entonces va a estar presente ya sea en el fagosoma o en el peroxisoma, ¿no? Ahora, las sustancias oxidantes vamos a tener y las vamos a mencionar aquí. En este caso está mencionada el superóxido. Aquí está mencionada el peróxido de hidrógeno, que en otras palabras es agua oxigenada, ¿sí? Aquí vamos a poner el nombre de este superóxido. Aquí está el peróxido de hidrógeno. Y por último vamos a mencionar a lo que va a ser los iones hidroxilo, ¿sí? Bien. Ahora, estas sustancias oxidantes pueden ser mortales para la mayoría de las bacterias. Incluso este peróxido de hidrógeno, ¿sí? En nuestro cuerpo es peligroso, puede dañar a la célula, ¿no? Entonces el peroxisoma mismo, incluso con una enzima que es la catalasa, va a hacer que no sea dañino para nuestro cuerpo, convirtiendo en agua y oxígeno, ¿sí? Pero eso ya más a detalle. Bien, sigamos. Entonces, lo que quiero que se acuerden es que estas sustancias oxidantes son peligrosas, son malas, y por tanto también van a ser malas para esta bacteria, ¿sí? Bien. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo aquí. Son mortales. Mortales para esta bacterita. Bien. Ahora, otro dato súper importante. Te dice, además una enzima lisosómica, va a haber la enzima llamada la mieloperoxidasa, ¿sí? Esta es una enzima lisosómica, ¿sí? Va a catalizar la reacción, va a acelerar esta reacción de peróxido de hidrógeno y los iones cloruro, ¿sí? De iones cloro. Lo que va a ir a formar va a ser el hipoclorito. Y este hipoclorito es muy bactericida, ¿sí? Es muy bactericida, ¿sí? Entonces lo vamos a ir llevando acá, ¿sí? Muy bactericida. Bien.